Ahora vamos a tener la presentación de Rocío Ruiz Lagier. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, con sede en el Distrito Federal, y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona de junio del 2014 a mayo de este año. Ha estudiado la identidad y la pertenencia cultural de los pueblos originarios de la Ciudad de México, así como la construcción y el ejercicio de la ciudadanía desde diferentes contextos culturales. Ha participado en diferentes proyectos sobre las identidades y culturas en el sur del Distrito Federal y actualmente se encuentra realizando una estancia, más bien viene llegando a una estancia en Barcelona, donde trabaja el tema de la movilidad y la transmisión de memoria entre hijos y nietos de exiliados españoles nacidos en México, tema que hoy nos va a presentar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Les voy a contar justo cómo ha sido este proceso, no solo de transmisión de memoria y de ciudadanía, sino de diferentes generaciones, ¿no? Entre la primera generación de exiliados que llegó a México para el año 1939, y finalizaré ver las causas, ¿no? que generaron la posible movilidad, ¿no? O que generaron o no la movilidad de los nietos hacia España, en el caso concreto de Cataluña, de nietos del exilio que han obtenido la ciudadanía española. Como de una manera muy rápida, ¿no? Como antecedentes, nada más señalar que, bueno, lo que dice al final de la década de los 30, ¿no? En el año 39, el gobierno mexicano recibe a miles de exiliados republicanos españoles. El cálculo varía dependiendo el estudio, ¿no? Va de 15,000 hasta 50,000, pero digamos que un consenso entre los estudiosos del tema es que recibió a 25,000 exiliados más o menos. ¿Qué significa esto, no? En ese momento histórico, bueno, nada más señalar rápidamente que históricamente la Guerra Civil Española es un parteaguas por diferentes causas, ¿no? Una de ellas es porque fue como un escenario de prueba, de experimentación de las fuerzas fascistas en ese momento, ¿no? Y también porque generó un éxodo masivo, ¿no? El lado perdedor, ¿no? De los republicanos cuando hay un golpe de Estado en el 36. Este éxodo masivo cruzan la frontera con Francia, con los Pirineos, cerca de 500,000 o más de 500,000 personas, que ahora nos puede parecer muy común, ¿no? Y ya no nos escandalicemos tanto, pero insisto, para el momento histórico es un parteaguas, ¿no? No solo por la movilidad que significaba, sino porque en ese momento fue la primera vez que se ataca a la población civil, ¿no? Las fuerzas fascistas, ¿no? Y después del golpe de Estado, eso no se había dado. Normalmente era como un enfrentamiento, una guerra entre ejércitos, entre bandos, ¿no? Pero es la primera vez que se ataca a la población de a pie, y es una de las causas que provoca ese éxodo masivo. Bueno, de este exilio y de este éxodo se han dicho ya y se ha estudiado muchas cosas, ¿no? Pero no se ha llegado a ver como un proceso generacional, ¿no? Que es lo que yo quiero rescatar aquí. Señalar que había, y para entender, entenderlo como proceso, quisiera hacer como distinciones justo entre generaciones, ¿no? La generación del exilio que llega, digamos la de los abuelos, ¿no? Ahora, y luego la de los hijos nacidos aquí hasta llegar a los nietos. Decir que una de sus características principales es que fue un exilio muy organizado. ¿Qué quiero decir? Bueno, era político evidentemente y con recursos, lo cual no es poca cosa, ¿no? En ese momento. Había organizaciones, sale todo el gobierno de la República con dinero y con la posibilidad de establecerse en diferentes países, ¿no? En el caso de México, México junto con Rusia es de los primeros países que abre las puertas, y además aquí había una comunidad española, una colonia española
previa, ¿no?, de comerciantes básicamente, que si bien no coincidían políticamente, ¿no?, sí hay testimonios que dan cuenta de cómo hubo una acogida, ¿no?, pero sobre todo una organización social importante, ¿no?, que es relevante digamos, en el momento en que se arriba a un nuevo país, ¿no?, llegar con una organización o en lugares en los que va a haber comedores, diferentes momentos como de acogida. Bueno, entonces hablar de esta primera etapa, que en el mundo, digamos, ¿qué significaba? Bueno, empieza, la guerra dura 3 años, éxodo masivo empieza del 39-40, después viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente, los miles de exiliados que están aquí lo perciben esto como algo transitorio, ¿no?, algo que se va a acabar y que van a poder regresar cuando se acabe. Evidentemente se acaba y viene esta segunda etapa cuando se dan cuenta que no es tan fácil porque el dictador en España sigue, ¿no?, y entonces hablamos, digamos, como de un segundo momento del exilio, ¿no?, que es cuando se da un proceso de asentamiento de la segunda generación. Bueno, de los abuelos, también de la gente que había llegado, pero empiezan a asentarse, ¿no?, hay familia, a tener hijos, ¿no?, y esto genera diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Se ha dicho mucho, y es cierto, que era el perfil, digamos, del exiliado era un perfil, bueno, político, pero intelectual, ¿no?, con una participación cultural relevante, es cierto, pero también habría que señalar que no es en su totalidad, ¿no?, y que se ha dejado de lado al otro tipo de exiliado, que quizá por las condiciones pues no es tan fácilmente localizable o motivo de análisis, ¿no? Pero bueno, en este sector cultural y organizado se reflejó en la organización local, ¿no? La comunidad del exilio se reagrupa, como suele pasar en el caso de cualquier migrante, ¿no? Y los espacios de socialización, en todos los testimonios que se han hecho, ¿no?, en los archivos orales, las entrevistas, señalan los lugares, ¿no?, las tertulias de café, estos espacios sociales como muy importantes. Y importantes, ¿para qué? Bueno, para digamos, esta transmisión de memoria, ¿no?, una reproducción de la cultura y la identidad, que en la segunda generación ya, digamos, no es la local, ¿no? Y es cuando empieza a haber esta diferencia entre generaciones, ¿no? La segunda generación, los hijos del exilio, viven con una imagen idealizada de la nación, ¿no?, la nación de los padres, de los abuelos. La vida íntima, digamos, el espacio privado, se desarrolla en muchos casos en otra lengua, como es en el caso catalán, ¿no? Los hijos, la lengua de vínculo familiar, pues es otra. Una cosa muy importante, por ejemplo, fueron las escuelas del exilio, ¿no?, que algunas de ellas continúan actualmente, ¿no? El Colegio Madrid, de Luis Vives, fueron un proyecto muy importante de la comunidad del exilio de la República, que no se reprodujo en otros países, ¿no?, como donde llegaron también exiliados republicanos, como República Dominicana, Venezuela, Argentina. Entonces, la organización en las escuelas, que además es un proyecto que venía de la República, es muy interesante y muy importante, ¿no? Digamos que fundamental para esta percepción y autoidentificación de la segunda generación, ¿no?, se identificaban como los hijos del exilio, ¿no? Hay un sentimiento de pertenencia muy fuerte, ¿no? En las entrevistas te señalan cómo, digamos, cambia esta percepción en momentos, por ejemplo, cuando se entra a la universidad, ¿no? Pero toda la infancia, toda una primera adolescencia se sigue viviendo en comunidad, en espacios de reproducción de cultura, de comida, fiestas, en fin, ¿no? ¿Qué pasa en esta segunda etapa, digamos, como para contraste con lo que vivía esta generación aquí y lo que estaba pasando en España? Bueno, digamos que en México, recordemos que la dictadura de Franco dura muchísimo, ¿no?, varias décadas, casi 4, y digamos, a esta segunda generación del exilio le toca vivir el proceso de modernización, de industrialización de México, ¿no?, de un desarrollo urbano, en la Ciudad de México en específico una vida nocturna, es una ciudad cosmopolita, ¿no?
Y mientras que el contraste con España es muy grande, ¿no? Hay una represión brutal, hay una crisis de la posguerra, ¿no? Con hambre. Hay cosas muy puntuales, ¿no? Como señalo aquí, por ejemplo, en el caso de Cataluña, bueno, el correo, ¿no? Toda la correspondencia tenía que ser sin referencias políticas o tenía que ser en castellano porque las otras lenguas del Estado no eran permitidas, ¿no? De hecho, por ejemplo, la mayor producción de obra literaria en catalán se da durante esas décadas, después de Francia, se da en México, ¿no? Porque no podían ser publicadas en España. Entonces, bueno, en esta segunda etapa, digamos, esta generación vive una incorporación de elementos culturales, sí, mexicanos, ¿no? Viven aquí, conviven la lengua, y algo importante a señalar, que quiero ver la diferencia con las tres generaciones, es el proceso de naturalización. El general Cárdenas, una de las primeras cosas que les ofreció a los exiliados al llegar, que no es poca cosa, son los papeles, ¿no? La posibilidad de naturalizarse. Y ahí el tema de la ciudadanía se vuelve muy importante y vemos la diferencia entre las tres generaciones, ¿no? Para el exiliado, cuando llega, el naturalizarse, si bien representaba, bueno, depende del sector, algunos lo veían como una traición, aquellos que, sobre todo en los primeros años, que se creía que se iba a regresar, entonces ¿para qué? Pero para muchos de ellos era la posibilidad de hacer una vida, ¿no? En un nuevo país, una posibilidad de un ascenso, una movilidad social, ¿no? Un ascenso, sobre todo aquellos que venían con no solo, ¿no? Pero con un perfil educativo y cultural más alto. Y bueno, la obtención, que es lo que representa la ciudadanía, más allá de la percepción y del imaginario que tengamos, ¿no? La percepción cultural, pues la posibilidad de ejercer derechos, ¿no? En el caso de los hijos, pues ya lo son mexicanos, ¿no? Pero todo su entorno cultural, digamos, vive con una mirada, ¿no? Hacia otra nación, que es España, ¿no? En la tercera generación, y por eso creo que es importante entender esto como un suceso, como un proceso, ¿no? Migratorio generacional, continúa, y eso es interesante, ¿no? O sea, los nietos, vamos a ver cómo se continúa una transmisión de la imagen de la nación idealizada, ¿no? Sigue habiendo una mirada hacia la nación y eso hace que haya digamos, una vivencia espacial, ¿no? De lo que es la nación, las fronteras particular. Contarles rápidamente que casi 70 años después, ¿no? de este proceso migratorio, ¿no? Del exilio, el gobierno español en el 2007 promulgó una ley que se le conoció como la Ley de la Memoria Histórica. En entre muchas otras cosas, el gobierno de Zapatero, ¿no? Se reconocían, bueno, había un apartado especial sobre una disposición especial para la obtención de la ciudadanía de hijos y nietos descendientes de exiliados. No solo de exiliados, también de migrantes económicos, ¿no? ¿Qué generó esto, ¿no? Que es con lo que quiero acabar, que en tan solo 2 años, entre el 2007 y 2009, se generaron 500.000 de nuevos españoles. O sea, es brutal, ¿no? De estos 500.000 solicitudes, 24.000 fueron solicitudes mexicanas. El resto pues está repartido por Latinoamérica, ¿no? ¿Qué pasa, no? Digamos, ¿no? Era la pregunta, ¿qué motivaciones hay detrás que pueden ser muy simbólicas y pragmáticas para solicitar la ciudadanía? Pues claro, digamos, la respuesta rápida podría ser tener el pasaporte, ¿no? Y permitir eso, evidentemente, te amplía, ¿no? Una movilidad por las fronteras, ¿no? Al ser europeo. Lo que es cierto es que al hacer el trabajo de campo y las entrevistas, nos damos cuenta que en el caso de los nietos de los exiliados, las motivaciones no solamente, o no son principalmente por razones pragmáticas, ¿no? Sino que el peso que tiene lo simbólico, ¿no? El sentido de justicia, de recuperación de la memoria de los abuelos o de los padres, tiene un sentido, digamos, primordial. De hecho, era común ver a gente mayor, ¿no? Ya bastante mayor, haciendo la solicitud de la ciudadanía, y no porque se quisiera ir a vivir allá, ¿no? De hecho, esta movilidad o este miedo, ahí nos vienen los nuevos 500.000 españoles, se ha demostrado que no es así, ¿no?
pero justo por eso, porque el origen que motivó esta solicitud de ciudadanía era otro. Ahora, es innegable que más allá de las motivaciones, el tenerla provoca o detona diferentes consecuencias, ¿no? Que pueden ser, una, la posibilidad de diferentes retornos, y entonces ahí por generaciones, ¿no? El tipo, y una reconceptualización, ¿no? Por las generaciones de lo que es la nación, lo que es la frontera, lo que es ser ciudadano, porque es importante señalar que en el caso de los nietos se les otorga una ciudadanía por origen. Y aquí es interesante, no da el tiempo, pero para problematizar, ¿no? O cuestionarnos a qué nos referimos con ser ciudadanos, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de estereotipo, de imagen, que va de la mano, ¿no? Toda esta carga simbólica, pero hay un conjunto, ¿no? Una mochila de derechos que se pueden ejercer, que en tiempos como los de ahora pues son indispensables, ¿no? Y en este caso, bueno, los nietos del exilio obtienen esa ciudadanía de origen, o sea, no la pueden perder, y es común que haya una militancia en torno a la recuperación de la memoria, ¿no? Una resignificación de la derrota, digamos, de los abuelos, se vive de una manera diferente aquí que allá. Y nada más, bueno, finalizar, ¿no? Ya no hay tiempo para decir que, bueno, en términos de movilidad, yo creo que este es un caso como interesante para ver que no está todo dicho, ¿no? Ni en términos de movilidad y de migración, ni de ciudadanía, ¿no? Que hay todavía como diferentes temas que podemos abordar. Y eso sería todo, porque no hay más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío.